déjeme ponerlo así, en muchas ocasiones es muy barato, y no hablo de un costo económico, no hablo de una oferta económica, pero es muy fácil, es muy barato planear eventos cristianos con temas como Dios te va a bendecir, con temas como de liderazgo cristiano, con temas como la prosperidad para cada uno de nosotros. Pero tocar temas como el que se planteó para esta noche, pocas veces se ve ya en la iglesia, no sé si usted lo sepa. Y sobre todo, eh, llevarnos, o la intención del corazón, la dirección de Dios para cada uno de nosotros, llevarnos a reconocer precisamente lo que Él hizo por nosotros. ¿Por qué? Déjeme planteárselo así. El liderazgo, por muy cristiano que sea, el liderazgo estratégico, la prosperidad, por muy cristiana que sea, la bendición, por muy cristiana que sea, tiene una temporalidad. No sé si usted ha pensado en eso. Y lo más que puede durar, si es que la tuviésemos siempre, es nuestra existencia en esta tierra. ¿Sí? Y después de eso, ¿dónde queda el liderazgo? ¿Dónde queda la prosperidad? ¿Dónde quedan esas cosas que a veces se anuncian por ahí? Pero cuando usted y yo podemos ser llevados a través de la palabra a meditar en lo que Dios sí hizo, y lo hizo para vida eterna de cada uno de nosotros, es bastante más trascendente, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque lo que podemos ver en la palabra es que lo que Dios nos ofrece no es temporal, es eterno. Y es para cada uno de nosotros. ¿Sí estamos claros? Y ¿sabe qué? De una vez se lo digo, no nada más para nosotros, sino también para muchos que quizá hoy nos rodean en la casa, en el vecindario, en el trabajo, en diferentes lugares donde nos movemos, y que hoy ellos no tienen el privilegio de tener una seguridad eterna de parte de Dios. Por lo tanto, nos es muy importante que nosotros podamos primero conocer, después entender, y después tomar para nosotros esa promesa, ese hecho maravilloso de parte de Dios, para que una vez que ese hecho sea nuestro, lo tomemos de parte de Dios, podamos, porque es nuestro, llevarlo y compartirlo con otros. ¿Me está entendiendo? En alguna ocasión, Jesucristo, estando ya en sus últimos momentos en libertad, antes de ser apresado, antes de ser llevado justamente a la cruz, Él oraba de la siguiente manera y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sí sabe eso, ¿verdad? Coma, dice la Escritura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo no sé si usted lo ha pensado, pero gracias a que no se hizo la voluntad de Cristo, sino se hizo la voluntad del Padre, usted y yo hoy tenemos precisamente la oportunidad grandiosa de tener vida eterna delante de Dios. ¿A qué costo? A que Cristo se negó a sí mismo a que se hiciera su voluntad, aunque la deseó, pero sometió su voluntad, y como lo cantamos ahorita, sometió su vida a la voluntad del Padre. Y todo por gente pecadora, por gente que estaba revolcándose en la inmundicia del pecado, por gente que se sigue revolcando todavía y lo ha hecho durante la durabilidad de la humanidad en esta tierra, por gente que todavía se sigue revolcando en el pecado. Y que no se nos olvide, gracias a que Cristo sometió su voluntad al Padre, usted y yo fuimos rescatados de esa inmundicia. ¿Sí se acuerda? ¿Sí? Espero que nunca se nos olvide, porque la voluntad del Padre fue precisamente eso: sacrificar a su propio Hijo, y Cristo aceptó ese sacrificio en sí mismo para librarnos precisamente de la inmundicia del pecado, llevarnos a la santidad de Él, perfeccionarnos Él para sí mismo, y algún día, tomarnos para estar eternamente con Él delante de su Padre, en aquello que la Biblia llama las bodas del Cordero. ¿Sí estamos claros ahí? Ahora, ¿por qué esta introducción? Porque, como decíamos, el tema ya lo leímos al principio. Si me acompañan en sus Biblias otra vez en su escritura, Gálatas capítulo 2, versículo 20, que es el tema de donde es la escritura de donde se toma precisamente el tema
de estas reuniones. ¿Sí lo tiene ahí? ¿Sí? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Le voy a decir cómo o cuál es el título del tema que quiero desarrollar hoy con ustedes. Y le hemos puesto, pues, justamente así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dices, ay, pues qué fácil, ¿no? Ese es el mismo del Congreso, pero nada más que yo le agregué una coma y una pregunta. Se lo dejo así: con Cristo estoy juntamente crucificado, coma. Pregunta para cada uno de nosotros: ¿de a de veras o nomás tantito? ¿Me explico? Estamos realmente, porque es lo que estamos, lo que la Escritura declara y que nosotros leímos y ahorita volvimos a leer y hasta lo cantamos en muchas veces. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántas veces en reuniones como esta, en diferentes lugares, el pueblo cristiano dice, sí, estoy crucificado con Cristo? ¿Le ha tocado vivirlo? ¿Le ha tocado declararlo? ¿Sí o no? Es que es muy fácil hacerlo. Pero si como iglesia, y no estoy hablando de una congregación, si como parte del cuerpo de Cristo en cualquier parte del mundo, nosotros realmente somos cristianos, la realidad de nuestra vida debería ser esa: estar juntamente con Cristo crucificados. Sin embargo, cuando vemos la realidad individual de cada uno de los que formamos la iglesia, o de muchos de los que forman la iglesia, nos damos cuenta cuán lejos vive el cristiano de la cruz. Hay kilómetros de distancia, por ponerlo así, de la vida de un cristiano promedio de la cruz de Cristo. Aunque es fácil levantar las manos en cualquier lugar y decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y por eso es el tema de esta noche. ¿De veras? ¿De a de veras? ¿O nomás tantito? ¿Por qué esto? Cuando yo he leído esta parte de la Escritura, en muchas ocasiones me pregunto, bueno, ¿por qué Pablo tiene la osadía de declarar lo que estamos leyendo? ¿Por qué Pablo pudo decir abiertamente, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí? ¿Por qué? Algo que es importante entender, que obviamente había no solamente en la mente de Pablo, sino en el corazón de Pablo. Es más, déjeme ponerlo así, y lo que voy a decirle lo podemos corroborar en la misma Escritura, con el testimonio de Pablo y con lo que Pablo hizo y que está registrado en la palabra de Dios. Pablo no solamente tenía algunos conceptos importantes que quiero compartir con ustedes hoy en su mente, repito, ni en su corazón, los tenía en su propia vida. Y por eso, con un testimonio de vida, valientemente, abiertamente, pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. La pregunta aquí, mis amados, es, si nosotros así tomáramos la misma actitud de Pablo y dijéramos a cualquiera, con Cristo estoy juntamente crucificado, la pregunta es, ¿nos creerían sí o no? Digo, porque cuando leemos lo que Pablo dice, uno fácilmente, por las evidencias que hay escriturales, puede decir, sí es cierto, Pablo efectivamente estaba crucificado juntamente con Cristo y vivía él por Cristo Jesús y entregó su vida por Cristo Jesús. ¿Estamos claros? La pregunta es, ¿y nosotros? Algunos puntos básicos que Pablo entendía respecto a esto que él, insisto, tremendamente declaró y que estamos leyendo y que es el tema de estas conferencias. Primero, la cruz de Cristo, por favor entiéndalo, la cruz de Cristo significa muerte. No es un adorno religioso, no es nada más un símbolo que determina o denomina cierto tipo de gente que cree en algo. La cruz de Cristo es sinónimo, es idéntico a muerte. Otro punto importante es que cuando alguien está en la cruz, no regresa de la cruz. A lo largo de la historia,
el ser humano ha desarrollado maneras de castigar al ser humano. Y por ejemplo, en los tiempos de Cristo existía precisamente la cruz como un instrumento de muerte, de castigo para aquellos que eran delincuentes, para lo más bajo de la sociedad, lo más fiero de la sociedad. Cuando se apresaban y se castigaban, iban a la cruz. Eso bajo el dominio romano. Eso lo declara perfectamente la historia. Más adelante avanza el tiempo y, repito, el hombre ha ido desarrollando. Llegamos, por ejemplo, a la Edad Media y vemos cómo el mismo ser humano desarrolla la hoguera. ¿Sí se acuerdan? Quemar viva a la gente, que era castigada por las mismas circunstancias, y a veces circunstancias, como sucedió en el caso de Cristo y ha sucedido siempre, no porque quien esté ahí se lo merezca. A veces eran castigos más bien políticos o de conveniencia para alguien que hacían que otro o fuera a la cruz o fuera a la hoguera. Más adelante la historia nos dice que el hombre inventó la guillotina. ¿Sí sabes eso, verdad? ¿Sí? Y más adelante todavía nos dice que el hombre desarrolló para castigar a otros seres humanos algo que se llama fusilamiento. El paredón. La pregunta es, mis amados, y hoy por hoy, como que pretendiendo ser más humanitarios, hay la inyección letal. ¿Sí sabe eso? Se le inyectan ciertos químicos a quien es condenado y muere. Quizá ya no tan cruentamente como la cruz o cualquiera de los otros instrumentos que mencionamos. Pero un factor común que tienen todas esas cosas que el hombre ha desarrollado es que de ahí, una vez que alguien está designado y da el paso para llegar a ese momento, ya sea de la cruz, de la hoguera, de la guillotina, del paredón o de la inyección letal, de ahí no se vuelve, por lo menos no se vuelve vivo. Entonces, el que Pablo pudiera decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, repito, en Pablo, no en su mente ni en su corazón nada más, sino en su vida, él sabía que la cruz significa su propia muerte. Porque él dice, juntamente con Cristo. Y esa palabra juntamente, déjame ponérselo así, es algo que a usted y a mí, claro, si es que tomamos las palabras de Pablo para nosotros, si es que verdaderamente entendemos el tema que estamos tratando de desarrollar en estas próximas noches, si entendemos esa palabra de Dios para nosotros, cada uno de nosotros debemos entender que ese juntamente con Cristo nos añade, nos une a Él. No habla de separación, no habla de que sí, Cristo fue a la cruz y yo vivo mi cristianismo porque por gracias a Cristo soy salvo, y no vivo mi cristianismo apartado de la cruz. Esa palabra juntamente es una palabra, repito, tremenda en esa declaración de Pablo. Y algo que también es muy importante que usted y yo entendamos es que, por favor, grábeselo bien, después de la cruz, lo que sigue es una vida totalmente nueva. Ya no la misma de antes. Cristo, dice la Escritura, que fue a la cruz y murió en la cruz. Sufrió la cruz y murió en la cruz. Y sin embargo, 3 días después, Él resucita. Con un cuerpo, lo podemos checar en la Escritura, que era reconocible por los que lo habían visto. Lo podían identificar. Pero un cuerpo que también tuvo hambre, pidió de comer. Pero un cuerpo que también estaba en cierto momento en un lugar y al siguiente momento estaba en otro lugar. Un cuerpo que podía físicamente atravesar cosas como muros que usted y yo, o puertas cerradas que usted y yo con este cuerpo no podemos hacer. Y cosa gloriosa, con ese mismo cuerpo, después de la cruz, con un cuerpo glorificado, con ese mismo cuerpo, ascendió a las alturas y está hoy sentado a la presencia del Padre. ¿Y todo por pasar por dónde? Por la cruz. Sí, la cruz no es fácil. La cruz, repito, implica muerte. Pero lo que sigue después no tiene que reflejarnos a nosotros. Como en el caso de Cristo, lo que sigue después de la cruz, en el caso de Cristo, fue la gloria de Dios manifiesta en aquel que pasó por la cruz. ¿Me está entendiendo?
Existe desgraciadamente en el ámbito religioso un esfuerzo muy generalizado en muchos líderes religiosos de tratar de querer armonizar, de querer empatar la cruz, el cristianismo, con la ciencia, con la razón o con la filosofía humana. Yo no sé si usted lo sepa, pero hay una corriente de pensamiento muy fuerte y que ha existido siempre, de tratar de que el mundo o el sistema de pensamiento del mundo, nosotros como cristianos, que lo somos por una cruz, por cierto, nosotros nos envolvamos nuevamente en el sistema de pensamiento. Y Pablo mismo, por cierto, es el que nos dice ahí en Romanos que nos neguemos a eso, que no nos amoldemos, que no nos hagamos a la manera de pensar de este mundo, dice ahí en Romanos capítulo 12, ¿sí? Sino que nos transformemos, que transformemos nuestro entendimiento para que no nos hagamos conforme al mundo. Y una vez que nosotros transformamos nuestro entendimiento, ¿en base a qué? ¿En base a ciencia? ¿En base a filosofías? Pregunto. ¿En base a logros humanos? ¿Cómo transformamos nuestro entendimiento? Cuando usted y yo, dice la Escritura, podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para quién? Para cada uno de nosotros. Pero ese cambio de mentalidad únicamente se logra cuando nosotros podemos entender, no desde, repito, desde nuestro punto de vista humano, sino en los propósitos de Dios, lo que la cruz ha significado. Cuando en el ámbito cristiano, repito, se quiere empatar o hacer o pretender entender la cruz y los propósitos de Dios desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista racional humano, bueno, lo único que podemos constatar es que quienes están intentando eso, una de dos, o no conocen lo que es el verdadero cristianismo, que insisto, está fundamentado, originado en una cruz, o simple y sencillamente tampoco entienden o lo que es la ciencia o lo que es la filosofía. Y el querer empatar estas cosas en una sola es imposible, totalmente imposible. La cruz de Cristo, de acuerdo a lo que Dios nos deja por sentado en su propia palabra, es algo que se halla en fuerte oposición al raciocinio humano. Pablo lo expresaba de la siguiente manera, y quisiera ahorita entrar un poquito más en eso, me voy a adelantar un poco, que la cruz es locura para el mundo. Simple y sencillamente el mundo no puede entender desde el punto de vista natural, racional, intelectual humano lo que significa la cruz. Es imposible. La realidad y propósito de la cruz rebasa las capacidades humanas de entendimiento en cuanto a lo que es los propósitos de Dios. Por eso es que aún desde los tiempos de Cristo, y conste, la misma Biblia nos lo testifica. El hombre que escribió la frase que hoy estamos tratando de entender, Pablo, hubo un tiempo en que él mismo no entendió la cruz. Y él mismo perseguía a los que creían en lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y los llevaba presos y fue testigo. Y no nada más fue testigo. La Escritura dice que cuando Esteban, por ejemplo, fue muerto, por manifestar su fe en aquel que murió en la cruz, por saber y aceptar que lo que Dios hizo en la cruz es lo que le da salvación al mundo entero, Pablo y los que estaban con él, dice que sus dientes se crispaban cuando oían el testimonio de Esteban. Y dicen que las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de un joven llamado Saulo, el cual consentía en su muerte. Está traducido en nuestras Biblias como consentía. Pero ¿sabe lo que significa la palabra original griega utilizada ahí? Significa que él dirigía esa muerte. Él era el comandante, por llamarlo así, era el cabecilla de que ese hombre, Esteban, fuese aprehendido y fuese muerto a pedradas. Porque Pablo mismo no entendió lo que significaba la cruz de Cristo y la persiguió. Sin embargo, algo que usted y yo debemos tener muy presente, muy presente,
es que cuando se pretende mezclar el cristianismo, los propósitos de Dios en la cruz de Jesucristo y la filosofía o el entendimiento humano, podemos tener tres posibilidades. Una, o llegamos a tener una mente distorsionada, esto es, a simplemente no entender nada, negarlo todo, que es lo que a mucha gente le pasa, cuando no entiende el propósito de Dios, simplemente niegan eso que Dios hizo y se atreven incluso a negar la existencia misma de Dios. Otro es que cuando el propósito de Dios en la cruz se mezcla con la intelectualidad humana, con filosofías y huecas sutilezas, como lo dice la Escritura, la cruz de Cristo pierde significado. Y entonces tenemos cristianos, repito, que se dicen cristianos, asisten a las iglesias, se etiquetan y hasta traen pescaditos en sus vehículos, pero viven, repito, a años luz, a kilómetros y kilómetros de la cruz de Cristo. Y la otra posibilidad es que cuando se mezclan esas cosas o se permite que el pensamiento del mundo llene la iglesia, bueno, pues tenemos un cristianismo que no alumbra más allá de lo que alumbra la luz de una vela. Cuando se supone que la iglesia, el cristiano que entiende y vive la cruz de Cristo, está puesto por Dios en este mundo para hacer luz de este mundo, para iluminar en medio de la inmundicia de este mundo, y no para que la inmundicia lo vuelva a contaminar a él de aquello de lo cual ya fue perdonado por la cruz. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Acompáñame por favor a la primera carta de Corintios, capítulo 1. Déjeme hacerle una pregunta. Mientras usted llega ahí, llégale buscando y yo le hago una pregunta. Y perdónenme que se la vuelva a hacer. Realmente, no me conteste, ¿eh? Es más, a ver, concéntrese en la pregunta y por favor, no mueva ni una ceja. No baje los ojos o no suba los ojos. No codee al que está junto. Pero déjeme hacer una pregunta. ¿Verdaderamente vivimos crucificados con Cristo? ¿Usted, yo, vivimos crucificados con Cristo? Respóndase, pero no mueva nada. No se evidencie. ¿Estamos claros? Quédese con la pregunta y vamos a ver qué nos dice la Escritura. ¿Le parece bien? Pablo mismo escribe esto que vamos a leer, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, por favor. Dice, porque la palabra de la cruz, ¿qué dice ahí? Es locura. Mire, otra vez, en nuestra traducción, Reina Valera 60, que es la que generalmente usamos todos, se traduce como locura. La palabra original en el griego es la palabra moría. Y esa palabra moría, ¿sabe lo que significa? Es una idiotez. Perdone que es lo que significa, es una estupidez. Es algo que raya en la, otra vez, perdóneme que lo diga, en la imbecilidad. ¿Sí? Algo que no es razonable, por lo menos al concepto humano. ¿Sí? Y eso es lo que significa la palabra. En nuestras Biblias, repito, está traducida como locura. Pero lo pone como algo absurdo totalmente. Porque la palabra de la cruz es absurda, necia. ¿Sí? ¿A quiénes? A los que se pierden. Repito, hay gente que simple y sencillamente con el entendimiento, con su manera de entender el mundo, simple y sencillamente no toma, no acepta, rechaza y en muchas ocasiones ataca la cruz. Porque no la entienden, le es locura, le es necedad. No pueden entender que cómo a través de, simplemente porque alguien que ni siquiera conocemos, o alguien que ni siquiera nos conoció y no sabe supuestamente lo que hemos hecho, como que ese alguien fue puesto en una cruz para pagar mis pecados. Parece absurdo. Si somos muy inteligentes, nos parece absurdo. Y hay mucha gente que se siente inteligente en el mundo. Es más, yo le puedo decir esto, algunos personalmente lo puedo decir, nos sentíamos bastante inteligentes y nos costó trabajo y a veces humillación de parte de Dios para poder entender esta tremenda locura, que la palabra de la cruz, aunque nosotros no la entendamos,
es, como dice aquí, seguimos leyendo, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Dice la Escritura, hablando de Job, en el libro de ese nombre, Job, que Job era un hombre justo, tan justo que Dios mismo presumió a Job delante de Satanás y de otros que estaban por ahí. Y sin embargo, Dios permitió que Job fuese sometido a circunstancias totalmente adversas para su vida. Creo que conoce la historia. ¿Sí la conoce? Ok, entonces no me voy a meter en ese detalle. Fue sometido a ese tipo de circunstancias. Y obviamente, Job, sintiéndose y sabiéndose justo, aunque tenía 3 amigos que llegaron ahí a consolarlo y que lo único que hicieron fue criticarlo, y ándale, Job, confiesa tu pecadote. Si algo tienes, algo debes tener escondido por lo que te está pasando eso, que es un razonamiento muy cristiano, muy humano. Cuando vemos que alguien está pasando circunstancias adversas, es que algo debe. No, mira el hermanito, mira la hermanita, está así porque quién sabe qué haya por ahí. Déjame decirle, como dicen por ahí, como diría un buen argentino, pavadas. ¿Sí? Tonterías ese razonamiento. Y Job, sabiéndose justo, él hacía una pregunta a Dios, una sola. Bueno, hizo muchas, pero todas se centraban sobre ese querer saber, ¿por qué un justo, como él sabía, por qué un justo sufre? Y tratando de entender o haciéndole esa pregunta a Dios, llega un momento en que cuando Dios empieza a contestar, prácticamente le dice Dios a Job, ok Job, tú me has preguntado y ahora yo te voy a contestar. Entonces, por lo pronto, ciñe como varón tus lomos, porque ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Sí? Y la primera pregunta que le lanzó Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Okay. ¿Te sientes inteligente? ¿Crees poder entender mis propósitos? ¿Crees poder entender mi grandeza? ¿Crees poder entender tú, pequeño humano, el por qué y el cómo hago yo, Dios eterno, creador de todo cuanto existe, lo que hago? ¿Quieres entenderlo? Dime, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué pasó con Job? Lo ponchó. ¿Sí? Y bueno, Dios continúa con preguntas que para Job era totalmente imposible responder. ¿Por qué menciono eso? Porque efectivamente, repito, en nuestro razonamiento humano, por favor, apréndaselo, imposible que entendamos cómo es que Dios hace las cosas. ¿Por qué Dios seleccionó una cruz? ¿Por qué Dios no escogió otra cosa para salvarnos? ¿Por qué su propio Hijo tuvo que ser sacrificado por nosotros? ¿Por qué no mandó a un ángel o a muchos ángeles que nos representaran a cada uno? O es más, déjeme hacerle una pregunta, ¿por qué Dios no hizo lo que se supone que tenía que haber hecho? ¿Sabe qué es lo que Dios tenía que haber hecho? A cada uno de nosotros, pecador, por cuanto pecamos y desobedecimos, simplemente aplastarnos, condenarnos eternamente por nuestro propio pecado. ¿Estamos claros? Porque eso es justicia. Y Dios dijo, lo estableció desde el principio, su justicia. Y cualquiera que no se ajustara a esa justicia, perdón por el juego de palabras, estaba digno de ser condenado a muerte. ¿Sí? Pero gracias a Dios, gracias al Padre, que no oyó o no hizo caso el Padre de la oración de su Hijo. Si es posible, pasa de mí esta copa. Porque gracias a eso, aunque nosotros no lo entendamos, Cristo fue a la cruz y hoy usted y yo somos salvos. ¿Cómo explicamos eso racionalmente? ¿Qué explicación científica tiene eso? ¿Qué tipo de filosofía puede tratar de explicarnos eso? Esa locura de Dios. Digo, locura para nosotros, porque no la entendemos. ¿Me estoy explicando? Sigue diciendo aquí. Perdón. Esto, déjenme volver a leer el versículo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es
a nosotros. Pregunto, ¿cuántos nosotros? ¿Sí sabe lo que significa nosotros? ¿Sí sabe lo que significa nosotros? ¿Sí? Es un pronombre personal, en primera persona, plural. Esto es nosotros. ¿Cuántos nosotros, de los que dice aquí, hay en esta noche, en esta reunión? ¿Para cuántos de los que estamos aquí, realmente la cruz, aunque no la entendamos, es el poder de Dios manifiesto a nuestro favor? ¿Para cuántos? Ok. Piense bien, le sugiero esto, de aquí en adelante, piense bien cada vez que me diga amén. Porque por cada amén que usted diga, usted se compromete. Porque si nosotros realmente decimos, sí, es el poder de Dios manifiesto a mi favor, ¿sí? La cruz, ¿sabe qué significa su amén? El amén que usted está ahorita fácilmente exponiendo, que usted ha sido receptor de esa gracia de Dios a favor de usted a través de la cruz. Pero cuando usted es receptor de esa gracia de Dios, ¿sabe a qué se compromete? A ir a la cruz y vivir en la cruz con Cristo Jesús. Ya nadie me dijo amén. ¿Sí? Versículo 19. Observe esto. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y hace unas preguntas que yo quiero transferirle a usted. ¿Dónde está el sabio? ¿Hay sabios aquí? ¿No? ¿Ningún sabio? Todos somos de kinder para abajo. ¿Sí? Válgame. ¿Dónde está el escriba? Esto es, aquel que conoce o dice conocer la escritura. ¿Dónde está aquel que presume de que conoce lo que Dios ha puesto por escrito para el ser humano? ¿Dónde está? Y estas preguntas son para que esos expliquen justamente lo que Dios hace. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Está hablando precisamente de aquellos que, como decíamos hace un rato, por no entender los propósitos de Dios, se atreven o no les queda otra conclusión más que negar a Dios mismo. No lo entienden, lo niego. Está como aquellos que dicen, oye, tienes una deuda de 20,000 pesos. Hay gente, hay dos opciones, una de dos: o la toman, la asumen y la pagan, y otros simplemente hacen caso omiso y a ver qué pasa, y si me cobran, a ver si me encuentran. No hay de esos aquí, ¿verdad? Espero que no. ¿Sí? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, observe esto, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, repito, imposible entender a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. ¿Sí? Ahora, es importante que centremos este punto. ¿La predicación de qué? ¿De la prosperidad? ¿Del liderazgo cristiano? ¿Del Dios te quiere bendecir? ¿De ese tipo de cosas? ¿De ese tipo de predicación, repito, barata y absurda ante la majestuosidad de la declaración de Dios a favor de nosotros? ¿De ese tipo de predicación? Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, observe el tipo de predicación del cual se está hablando aquí, que es locura, pero nosotros predicamos a Cristo, no con traje de etiqueta que viene a decirle que usted va a ser un hombre de negocios, no con traje de doctor que viene a sanar, sino a Cristo crucificado. Porque en la cruz de Cristo está el poder de Dios, y a través de la cruz de Cristo toda la gran bendición eterna que Dios quiere derramar a la humanidad fue puesta ahí. ¿A favor de quién? De nosotros. No lo temporal, repito, el negocio, la salud, la prosperidad, no, sino lo eterno.
Y por eso es importante, que, como dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y fíjense cuál es el resultado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Porque hay gente que nada más quiere ver el poder de Dios, los milagros de Dios. Y si no ven milagros, ¡ay, qué frío está aquí! Señales, que es lo que la gente religiosa busca para constatar que Dios es, que Dios existe. Y si no hay milagros, pues entonces quién sabe. Y viven como si Dios no existiera. Aunque saben, o por lo menos tienen un conocimiento mental y religioso de que Dios anda por ahí. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles que buscan sabiduría, que buscan entender todas las cosas y darle explicación a todo cuanto con lo que se topan, es locura. Dice, en contraste, más para los llamados, así judíos como griegos, esto es, cualquier raza humana, ¿sí? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. A Cristo no necesitamos entenderlo. La cruz no necesitamos entenderla. Necesitamos creerla. Y precisamente porque creemos lo que pasó en la cruz y porque creemos que por esa cruz, aunque no entendamos el raciocinio de Dios, él mismo lo dice en alguno y se lo dice a otro. ¿Me quieres entender? ¿No te das cuenta que mis pensamientos son más que tus pensamientos, hombrecito? Mis pensamientos están a la altura del cielo y no en la tierra, dijo Dios. ¿Sí sabes eso, verdad? ¿Sí? ¿Cómo podemos entonces entender o tratar de entender a Dios? Solamente dice, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y termina esta parte diciendo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Yo no sé si Dios tenga algo de insensato. Yo he tratado de buscar algo insensato de Dios y la verdad en todos los años que tengo de buscarlo, no lo he encontrado. Hay cosas que yo no entiendo, pero cuando me enfrento con esas cosas que yo no entiendo, ¿sabe quién termina siendo el insensato? Yo. Claro. Porque a Dios no le podemos encontrar algo insensato. Sin embargo, Pablo utiliza esa expresión, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, que tampoco he encontrado eso, Dios débil, pero es una expresión de énfasis de parte de Pablo para hacernos entender esto. Si Dios tuviese algo débil, eso débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y otra vez, nuestra única calificación ante ese tamaño de Dios, ante ese tipo de Dios es hombrecito. Bueno, van a decir los varones, ¿y por qué tanto con nosotros? Bueno, también mujercita, para que no sientan las hermanas. ¿Sí? Repito, no vamos a entender a Dios. Pero saben una cosa, la verdad de la cruz es evidente. La verdad de lo que Dios hizo en la cruz es evidente 100% al ser humano, aunque no sea entendible. ¿Y sabe cómo se revela la verdad de la cruz? Por medio de ciertas contradicciones a este mundo. Repito, Pablo le dice a la iglesia, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transfórmate. ¿Por medio de qué? De la renovación de tu entendimiento. ¿Por qué digo que la verdad de la cruz se revela en contradicciones? Bueno, ¿cuántos de los que estamos aquí vivimos o pretendemos vivir eso que en religión se llama vida cristiana? Nada más yo. ¿Y los demás son ateos o qué? Digo, porque por lo menos debemos tener esa pretensión, ¿no? De vivir una vida cristiana, si es que nos decimos cristianos, ¿sí? Por lo menos la intención. Ahora, entiende esto. En este caso, la intención no basta. Y precisamente cuando usted y yo
nos atrevemos a vivir un verdadero cristianismo es cuando la realidad de la cruz se hace patente, primero en nuestra vida, en la iglesia y por consecuencia al mundo. ¿Cómo corroboramos o cómo podría usted, si alguien le preguntara, a ver, demuéstrame que el cristianismo es algo real? ¿Cómo se le ocurre a usted demostrar que el cristianismo es algo real ante un mundo incrédulo? ¿Cómo? No, mira, es que, porque a veces nos agarramos porque, otra vez, nuestra inteligencia, es que mira, Dios hizo al mundo, y Dios hizo al hombre, y el hombre pecó, y Dios en su misericordia mandó a Cristo. Y nos ponemos a explicar lo que es el cristianismo, ¿sí? Y esa pregunta, déjeme hacérsela a usted. ¿A cuántos los han confrontado con que si el cristianismo es de veras o es una falsedad o es una mera religión? ¿Cuántos se han enfrentado con esa oposición, quizá en su casa, en su trabajo, cuando usted testifica? Porque espero que testifique, ¿verdad?, de Cristo, ¿sí? ¿Cuántos han encontrado oposición a eso? Es bien frecuente. Repito, porque este mundo simple y sencillamente se opone a ello. Déjeme darle una prueba, una evidencia de que el cristianismo y lo que sucedió en la cruz del Calvario es real. Y que cualquiera de nosotros, si vivimos el cristianismo verdadero, podemos demostrar y contestar que el cristianismo es real. ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros nos abstenemos de participar en el pecado. Es que todo el mundo peca. Justamente por eso. El mundo lleva una corriente. El cristianismo es opuesta a esa corriente. Es antagónico al mundo. Y cuando nosotros nos atrevemos a vivir de manera diferente a como vive el mundo, le estamos dando evidencia que lo que sucedió en la cruz es una realidad en mí, ¿sí? Y por lo tanto vivo de esa manera. Lo demás es religión. Puede ser un conocimiento. Me puedo saber toda la porción y todo el versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y lo podemos hasta cantar. Pero lo que da evidencia es nuestra vida. Nunca, nunca, nunca el cristianismo está en concordancia con el mundo. Yo la verdad no entiendo por qué hay tanto énfasis en querer empatar el cristianismo con el mundo, y que tengamos diputados cristianos y que tengamos esto más en esferas de poder cristianas. ¿Para qué? Hay que la esperanza de que ellos legislen a favor del cristianismo o de los cristianos. ¿Y las otras personas que hoy no conocen a Cristo? ¿Sabe qué va a pasar cuando haya así muchos cristianos, muchos diputados o muchos senadores cristianos que legislen a favor de los cristianos? Vamos a cerrar la puerta de oportunidad de salvación a aquellos que hoy no creen en Cristo. No sé si me estoy explicando, pero repito, el cristianismo nunca, nunca, nunca ha estado en concordancia con el mundo. Es más, el mundo mismo de aquel entonces crucificó a Cristo. No fue la religión, fue el mundo quien lo crucificó. Por lo tanto, mis amados, el testimonio de la iglesia y del cristiano, en particular de cada uno de nosotros, precisamente va a manifestar la realidad de la cruz cuando la iglesia y nosotros vivimos en oposición al mundo, a la corriente del pensamiento del mundo. No estoy hablando de que cuando yo vea drogadictos o borrachos o ladrones o prostitutas, les diga, ¡ay, condenados, se van a ir al infierno! No estoy hablando de eso. ¿Estamos claros? Estoy hablando de no participar, no congeniar con el modo de pensar del mundo. El cristianismo, mis amados, puede mostrar a este mundo, el cristiano y la iglesia tienen responsabilidad de mostrar a este mundo que el cristianismo es auténtico, que la cruz de Cristo es auténtica. Y no nada más por lo que Cristo hizo en la cruz,
sino porque nosotros efectivamente estamos crucificados con Él. Y no en teoría, no en palabra, no en declaración vana, sino en una vida que muestre los principios de Dios vivos en nosotros, que muestre la santidad de Dios en nuestra vida y que muestre que nosotros hemos recibido misericordia y por eso somos perdonados de todos nuestros pecados, y porque hemos recibido misericordia podemos tener misericordia aún de aquellos que nos ofenden, aún de aquellos que nos atacan, aún de aquellos que nos dan en una vejilla. Digo, porque Cristo lo dijo: cualquiera que te dé una mejilla, ¿qué dijo? Dale tú con la derecha, con la otra. Totalmente antagónico a lo que el mundo hace. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? El cristiano, la iglesia, pueden hacer mucho más patente la verdad de la cruz a este mundo, no cuando predica. A veces los cristianos se abstienen de predicar a otras personas. ¿Y sabe cuál es la principal razón por la que el cristiano se abstiene de predicar a otras personas la palabra de Dios? ¿Sabe cuál es? Que su propia vida no congenia, no está empatada, no demuestra la verdad de los principios de la santidad y de la misericordia que se supone que cree y vive, se supone que debería vivir, que es la palabra de Dios. La efectividad del cristiano y de la iglesia para patentizar a este mundo la realidad de la cruz no se demuestra cuando se predica, se demuestra cuando se vive. La Biblia no nos deja mentir. Efectivamente, los primeros cristianos que eran perseguidos, dice la Escritura que iban y predicaban, por donde quiera que iban, cuando eran perseguidos, predicaban la palabra. Pero también la misma Biblia nos da cuenta de que aquellos que venían al conocimiento de Cristo y que venían a rendir sus vidas a Cristo, ¿sabe qué tipo de gente era? Aquellos que habían visto con sus propios, perdón por el barbarismo, habían visto con sus propios ojos, habían constatado que aquellos que predicaban una verdad de algo que pasó en una cruz, con un hombre que murió en una cruz y que ellos habían tomado para sí y vivían juntamente en esa cruz, habían visto, no nada más oído una predicación, sino habían visto vidas que predicaban y que estaban dispuestas a ir aún al propio sacrificio, aún a ser perseguidos, aún a quitárseles todo, porque creían en una cruz y vivían efectivamente crucificados en una cruz. Pero hoy, por ejemplo, tenemos reunión, tenemos compromiso de servicio al Señor. Ay, no puedo, tengo que llevar a la niña a la gimnasia. Ay, no puedo, tengo que ir a ver a mi abuelita. Y ponemos miles de pretextos para no mostrar que verdaderamente estamos con Cristo juntamente crucificados. El poder de la iglesia, mis amados, no se demuestra en cuántas campañas hacemos. No se demuestra en cuántos milagros somos capaces de atraer acá. El poder real de la iglesia se demuestra cuando la iglesia verdaderamente es luz y sal, alumbra las tinieblas de pecado y da sabor, transforma el sabor de aquello que toca. Y si aquello era amargo, porque así es el pecado, si aquello es insípido, porque así son las consecuencias del pecado, ¿sí? Porque llega un cristiano y demuestra con su vida la verdad de Dios a favor y la gracia de Dios a favor del que es pecador, puede causar una influencia real, no nada más por la prédica, repito, sino porque se muestra crucificado con Cristo, dispuesto al sacrificio, dispuesto a verdaderamente dar su vida porque otros conozcan la verdad de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿verdaderamente vivimos crucificados con Cristo? ¿O nomás tantito? ¿Sí? Vamos a ver algunas cosas que no sé hasta dónde voy a llegar por el tiempo, pero
voy a aprovechar que tenemos 2 sesiones y si no terminamos hoy, le pido por favor, y no es comercial para que venga mañana, pero véngase mañana también, si es que no acabamos, ¿sí? Y podamos concluir con esto. Pero déjeme mostrarle algunas, yo decía, el cristianismo o la verdad de la cruz se muestra en un cristiano y en el cristianismo cuando el cristiano se muestra antagónico al mundo. Y vamos a ver algunas cosas muy sencillas, ¿sí? Que no se trata nada más de discusión religiosa o filosófica. Pregunta, ¿cuántas veces usted ha ganado una discusión de que si Dios existe o no existe y de la salvación o no salvación? ¿Cuántas veces ha ganado una discusión a ese nivel? ¿Cuántas? Pues no. Pero atrévase a vivir en antagonismo al mundo. Atrévase a vivir en la corriente contraria como el mundo va. Y entonces, la gente usted no tendrá necesidad de decirle a la gente le va a preguntar, ¿cómo le haces? Vamos a algunos ejemplos. Punto número 1, el verdadero cristiano, perdón. El cristiano que está crucificado con Cristo, el cristiano que está juntamente crucificado con Cristo, sabe que él mismo, aunque está muerto en la cruz, vive y tiene la seguridad de vivir eternamente. No me entendió, ¿verdad? Si yo estoy crucificado con Cristo, decíamos hace un rato, la cruz es muerte. Es muerte, significa muerte. Pero una persona que está crucificada con Cristo y vive crucificada con Cristo, ¿sí? Sabe que está más vivo que antes de ir a la cruz. ¿Por qué? Porque ahora tiene seguridad, no una esperancilla, sino una plena certeza, una plena seguridad de que tiene ahora, porque está muerto en la cruz, una vida eterna con Dios. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Filipenses 3, por favor. Digo, para que no andemos así divagando. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Déjeme hacerle entender esto primero, mientras usted llega a la cita. Decíamos que la cruz es muerte. Si yo le preguntara, ¿usted está dispuesto verdaderamente a ir a la cruz? ¿Qué me contestaría? Así en este ambiente así de iglesia, ¿qué me contestaría? No faltarían los amenes. Yo sé que usted se está absteniendo porque hace rato dije que se iba a comprometer, ¿sí? Pero es que es muy fácil decir, ¿quién está dispuesto a ir a la cruz? Y oír por ahí, amén, 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 gloria a Dios, ¿sí? O algo por el estilo. Pero entendamos esto. Si realmente estamos dispuestos a ir a la cruz, lo primero es estar dispuestos a que yo, usted, cada uno de nosotros, no somos nada. No somos importantes para nosotros mismos. Le pongo el ejemplo. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y mire, si usted lee los primeros 6 versículos de esta parte, usted va a poder constatar ahí o conocer algo que hoy quizá modernamente podríamos hablar, el currículum vitae de Pablo. Y él ahí lo pone, yo, fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, ahí pone todo su currículum, toda su experiencia. Y mire, déjeme decirle esto, ante eso que Pablo está diciendo, uno puede decir, oye, Pablo tenía tablas, no sé si me entiende la expresión, pero Pablo era un don señor, ¿sí? Pablo era reconocido, es más, como miembro del Sanedrín, no a cualquiera se le dan cartas para que vayan y hagan lo que Pablo hizo. Tenía que ser alguien de influencia, y alguien que había demostrado con su vida, con sus conocimientos, con lo que fuera, ¿sí? Que él podía ser digno de confianza para llevar a cabo esa tremenda tarea de exterminar lo que los fariseos mismos quisieron exterminar en vida de Jesús. Usted si no me cree, lea los evangelios y se van a dar cuenta cómo los fariseos planeaban acabar con Cristo para acabar con lo que él traía de mensaje de parte de Dios, ¿sí? Y hubo muchos planes para acabar con Cristo y mataron a Cristo, pero ¿saben qué? No acabaron precisamente con el efecto de Cristo en este mundo. Dice Filipenses
Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Déjeme hacer una pregunta. ¿Cuántos son profesionistas aquí? Somos puro pueblo. Bueno, hay unos cuantos profesionistas. Qué bueno. ¿Cuántos tienen negocio aquí? Algunos. Déjame ponerlo más sencillo. ¿Cuántos tienen un carrito Déjeme aclarar esto. No se lo voy a pedir para que lo traiga a donar a la conferencia. Digo, no voy por ahí. Sí, hemos visto cada cosa que ya me dijo, no, yo no digo que tengo carro, que me lo van a bajar. ¿Sí? No se trata de eso. A lo que voy es nada más de tratar de entender que todo cuanto para Pablo, en este caso, él tenía o lo consideraba como valor, todo lo que lo reflejaba a él como persona. Déjame poner esa expresión y espero que me entienda. Llegó Pablo a decir, me vale. Todo eso, lo cual puedo sustentar lo que yo soy, me vale. ¿Sí? Lo tengo por pérdida. Dice aquí, como pérdida por amor de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Cuestión de valores. Nada más cuestión de valores. ¿A qué usted le da más importancia? ¿A su trabajo? ¿A su negocio? ¿A su título? ¿O a Cristo? Yo sé que en este ambiente van a decir, no, a Cristo, claro, a Cristo. ¿Cuánto tiempo le dedica a su trabajo? ¿Y cuánto tiempo le dedica a conocer y a vivir lo que Cristo enseña? ¿Cuánto tiempo le dedica a su negocio? A sus cosas, a las cosas que usted considera importantes. ¿Cuánto tiempo? Y mire, la gran estadística nos dice, la gran mayoría de nuestro tiempo como cristianos, como aquellos que se supone que entienden, que conocen y han sido beneficiarios de lo que pasó en la cruz de Cristo y que muchas veces declaran que están juntamente con Cristo crucificados, la realidad de la estadística nos dicen que gran cantidad de esa gente gastan la gran mayoría de su tiempo en ellos mismos. Y no están dispuestos a morir o a perder lo que ellos son o lo que tienen por Cristo Jesús. Y es cuestión de valor nada más. ¿Sí? Nada más cuestión de valor. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Y noten esto, es pues cuestión de valor. Todas las cosas pérdida. Y fíjense, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Quiere una prueba barata de eso? ¿Una prueba sencilla de eso? Roberto, ¿cuánta gente recibió invitación para estar hoy aquí? 400 personas, arriba de 400 personas, me dice el pastor Roberto. ¿Sí? ¿Cuántos somos? Es que no hay renombre, no hay nadie de renombre ahí ahí está el cartel. No hay nadie de renombre. Bueno, por lo menos el primero no. Digo, ¿sí? Me conocen en mi casa y de ahí para allá, ¿sí? De ahí para adentro. Pero a lo que voy es esto. Estamos hablando del conocimiento de Cristo al venir a estos lugares, ¿sí? Al asistir a la congregación, a cualquier congregación, del conocimiento de Cristo. Estamos hablando de que en nuestra casa cada uno de nosotros tomamos tiempo de nuestro tiempo para indagar, para conocer, para saber quién es aquel que murió en la cruz y quién es aquel que permitió que su hijo muriera en la cruz. Estoy hablando de eso. La pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Realmente invertimos esfuerzo por la excelencia del conocimiento de Cristo? ¿O es puro merólico religioso? Dice además, otra vez, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, coma, ¿qué dice ahí? A ver, otra vez, le pido que lea, ¿qué dice ahí? Mi Señor. ¿Qué es un Señor? Con S mayúscula. ¿Qué es? Les recuerdo esto. En alguna ocasión, Dios le dice a su pueblo que ustedes me reconocen como Señor, pero no me hacen caso. Ustedes dicen que yo soy su Dios y no confían en mí. Dios hablando directamente a su pueblo.
La pregunta es, si nos confrontáramos con ese, si Dios nos hiciera ese mismo tipo de pregunta a nosotros hoy, ¿realmente estamos confiando en Él? ¿Nos estamos sometiendo a Él como Señor? ¿O otra vez, es pura fantasía religiosa? Si realmente Dios es nuestro Dios, ¿estamos confiando plenamente en Él? ¿Nuestra vida entregada a Él? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Por basura. Y le recuerdo esto, o lo informo si usted no lo sabe, la palabra traducida aquí como basura, aquí se oye muy suavecita, pero el original dice cosas bastante más feas. ¿Sí? Cosas que a lo mejor hasta nos dan asco, porque la palabra tiene que ver con lo que queda después de comer. Y no estoy hablando de los platos sucios, sino estoy hablando de todo el proceso metabólico que sucede después de que usted y yo comemos algo. De eso, así lo tiene Pablo, todas las cosas para ganar ¿a qué? O a quién, mejor dicho. ¿Qué dice ahí? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Observe esto, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Y grave es esto, porque el contexto del versículo que se tomó como base para este foro, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado, tiene que ver mucho con la ley. Y si no me cree, cuando salga de aquí, lea el contexto previo al versículo 20 de Gálatas 2. Y se va a dar cuenta que Pablo está confrontando la ley con Cristo. Mañana vamos a hablar de eso. ¿Sí? Pero dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Repito, no se trata de entender, se trata de creer. Nada más, nada más. Y no se trata de tener una fe abstracta. ¿Sí? ¿Cuántos yo preguntaría? A la gente le preguntamos en la calle, ¿cree en Dios? La gran mayoría, ¿qué cree que le va a decir? Claro, sí, claro. ¿Y cómo viven? ¿Cómo viven? Como si Dios no existiera. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de la gente de la calle. ¿Y nosotros? ¿Creemos en Dios? ¿Sí o no? ¿Y cómo vivimos? ¿Como que Dios existe? ¿O como quién sabe? Y es una pregunta para cada uno de nosotros. Sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. De conocerle. ¿Y qué cosa? Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿De qué está hablando esto, mi amado? ¿Qué es ser semejante a Cristo en su muerte? Tradúzcamelo. Estar juntamente con Él crucificado. ¿Se fija? Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Queda claro entonces, un cristiano que vive crucificado se sabe muerto, se da por muerto él mismo por estar crucificado. Ya no hay cosas que le jalen, que le traigan del mundo, que le den vida en el mundo, porque él ha desechado todo eso con tal de querer ganar a Cristo y el conocimiento de Él para llegar a tener, porque está crucificado, la vida eterna que Él promete, la resurrección que Él nos ha prometido a todos nosotros. ¿Sí? Segundo punto y termino. Bueno, por hoy. Un cristiano que está crucificado con Cristo verdaderamente aprende muy pronto que si desea ser victorioso en este mundo, en esta tierra, no debe seguir las normas humanas, sino por el contrario, tiene que vivir de una manera opuesta a las normas humanas. Se lo pongo así. ¿Quiere usted ser victorioso en este mundo? ¿Sí o no? ¿Quiere usted ser alguien importante en este mundo? Ese que me va a decir que sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer entonces? El raciocinio humano nos dice estudiar, prepararnos, trabajar, esforzarnos, hasta el último esfuerzo, ¿sí o no? ¿Sí?
Pues déjeme decirle que es exactamente lo contrario. Y no estoy hablando de ser flojos, ¿eh? Digo, para que no se me vaya a la cama. ¿Sí? Mateo 20, por favor. Estamos hablando de la cruz opuesta al mundo. ¿Sí? Y ver si es cierto que nosotros estamos crucificados con Cristo y si nuestro cristianismo verdaderamente es, como dice la Escritura, antagónico al mundo. ¿Sí? Mateo 20, 25. El contexto previo es dos hermanos, que por cierto eran discípulos de Cristo, eran parte de esa primera iglesia, ¿sí? Caminaban cercanos de Cristo, pero como que no les había hecho clic. Y ellos querían que cuando llegara el momento en que Cristo, porque él ya se los había anunciado, reinara, uno quería sentarse a su mano izquierda y el otro quería sentarse a su mano derecha. Así conoce la historia, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es? Ese es el contexto. Entonces Jesús llamándoles dijo, estoy en el versículo 25 del Mateo 20, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los que son grandes, ejercen sobre ellas potestad. Pregunta, ¿para qué queremos destacar en el mundo? Pregunto. ¿Cómo traducimos o cómo entendemos éxito en el mundo? Ayúdeme. Si a alguien le va bien en el mundo, ¿cómo sabemos que le va bien? Dinero. ¿Qué más? Prestigio, fama, ¿sí? Reconocimiento, respeto. ¿Estamos claros ahí? Y a lo mejor hasta liderazgo y poder. ¿Sí? Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes, en el punto de vista humano, ejercen sobre ellas potestad. Más entre vosotros, cristianos, ¿quiénes son vosotros? Nosotros. ¿Sí? Más entre vosotros, ¿qué dice ahí? ¿Qué significa esa palabrita pequeñita que tiene dos letras, una N y una O? ¿Qué significa? Si Cristo está diciendo, en el mundo sucede esto, pero entre ustedes, ¿qué dice ahí? No. ¿Qué significa eso? Que tu manera de pensar en este mundo, o tu manera de querer conquistar este mundo, debe ser antagónica, contraria a lo que el mundo hace y lo que el mundo piensa. Entre vosotros no será así. Y conste, ahí está el modelo: poder y dominio sobre la gente. ¿Sí? Pero entre nosotros, perdón, ¿sí puedo hablar de nosotros? ¿Sí? ¿Sí puedo? ¿Me da permiso de hablar entre nosotros? Conste, se está comprometiendo. Entre nosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué cosa? El más estudiado, el más, ¿me entiende la palabra chipocludo? ¿Sí? El mero mero. El que quiera ser el primero entre vosotros, ¿será qué cosa? Vuestro siervo. Si nosotros llegamos al mundo y le decimos eso, oye, para ser grande necesitas ser siervo de los demás, ¿qué te dice? Nombre. Digo, es totalmente contrario, ¿sí? Y el que quiera ser el primero, ya me salté un versículo, discúlpeme. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Aquí viene el punto. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ¿qué dice? Sino para servir. Lea por favor conmigo juntos lo que sigue después de la coma. Y para dar su vida en rescate por muchos. Nada más le hago una pregunta, si es que estamos entendiendo. ¿Dónde dio Cristo, su vida en rescate por muchos? ¿Me está entendiendo? Pero hacer esto en la filosofía humana, imposible. Hacer esto religiosamente, imposible. Solamente
el que está verdaderamente crucificado con Cristo y entiende que Cristo sirvió y por lo tanto Él me exhorta, me llama a servir juntamente con Él, y no nada más servir juntamente con Él, sino servir de la misma manera que Él sirvió, dando su vida en rescate por muchos. Solamente cuando entiendo y vivo eso es cuando se puede verdaderamente demostrar que la cruz es real. No a través de una predicación que el mundo no entiende, porque para ellos es locura. ¿Estamos claros? Hasta aquí lo voy a dejar. Y yo espero que su oración inicial haya tenido una respuesta de parte de Dios. ¿Qué oró? ¿Qué oró al principio? ¿Ya se le olvidó? Pues no quedamos que íbamos a orar por usted mismo y que Dios le hablara y que Dios le mostrara. Pregunto, ¿en la palabra de Dios hubo respuesta para usted? ¿Seguro que sí? Ya se echó la soga al cuello, ¿eh? Porque si usted me está diciendo amén, si Dios le respondió lo que usted oró hace un rato a Él, y Dios le está hablando por medio de su palabra y le está sacudiendo su corazón por medio de su Espíritu Santo, no su mente, sino su corazón, ¿sabe qué? Su vida no puede seguir igual. O vivimos crucificados con Cristo, o es puro cuento nuestro cristianismo. ¿Estamos claros? Piense su amén. ¿Estamos? ¿Sí? Con la congregación yo tengo un término que, bueno, la gente que está aquí que nos conoce, si usted me dice amén, cuando yo le pregunto, ¿me entendió? ¿Qué me dice? ¿Sí o no? Ok, entonces usted no tiene pretexto. Es así de sencillo. Si hemos recibido de parte de Dios, no tenemos pretexto para no obedecer a Dios, para no hacer caso de lo que Dios nos está diciendo, si es que oramos eso y nos está hablando el Señor. Olvídense del predicador, de lo que Dios está en su palabra y por medio del Espíritu Santo haciendo en su corazón. ¿Estamos claros, mis amados? ¿Sí? Entonces, mañana continuamos, primero Dios. ¿Sí? Por lo pronto, piense y mire, le deseo de todo corazón que hoy tenga pesadillas. Ay, hermano, pero ¿cómo es usted de malo? No, se lo deseo de todo corazón. Pero que esas pesadillas le hagan entender que a veces como cristianos somos los más hipócritas. Que esas pesadillas nos hagan ver verdaderamente lo poco que hemos iluminado al mundo que nos rodea con nuestra manera de vivir el cristianismo. Que esas pesadillas o que esa realidad, si es que es su realidad, no lo dejen dormir. Que si usted en su casa no está reflejando el amor, la misericordia, la santidad a la cual Cristo nos llama y que Él demostró y sufrió en una cruz por nosotros, verdaderamente nos dé vergüenza y esa vergüenza no nos deje dormir. Hasta que podamos verdaderamente reconocer que necesitamos clavarnos voluntariamente en la cruz de Cristo. Para entonces verdaderamente tener la realidad de un sobrenombre para cada uno de nosotros, que es cristianos. ¿Estamos claros? Que Dios le bendiga.